¿Viste que nos íbamos a poder encontrar a charlar? Había como una duda de que esto pasara. Sí, bueno, pasan cosas medias que son ajenas a uno y a veces uno no lo puede manejar. Siempre está bueno tener como la predisposición, estar Claro. predispuesto y también no entrar en esos lugares medios estúpidos, ¿viste? De divismo, que es bastante estúpido a veces. No, bueno, pasó esto, no vuelvo, chao, no No, sé, bueno, Juanjo, ofenderse. a mí me pasó. Lo cuento porque ¿Te ya ofendiste? lo contamos públicamente. Pergolini, una vez yo llegué Mm. 15 minutos tarde, pues estaba grabando el programa de Andy arriba, en el otro estudio, y nunca más voy a volver. Yo dije, pará, le digo, somos todo tele, se atrasó el otro, volvió, así que está todo bien, pero hay mucho de divismo en... Hay una postura, sobre todo creo que vivimos en un momento como de mucha irritabilidad, ¿viste? Entonces, y todo uno se lo toma siempre personal, es como se lo Mm, están haciendo a uno y la irritabilidad está como muy, cada vez la mecha es más corta, entonces en ese sentido, por lo menos yo lo que trato de hacer es como de tener un poco más de percepción y de ponerse un poco más en el lugar del otro uf, que creo que nos está, sí, nos está costando mucho eso, en todo sentido, ¿viste? Ponerse en el lugar del otro. Pensar también, siempre vamos a pensar como, el primer pensamiento que aparece siempre es como, hijo de puta, mira qué hijo de puta, siempre es el me lo primero. hace a mí. Me lo hace a mí, pero aparte como si la otra persona tuviera cierta maldad o cierta, no sé, como estas ganas de lastimarte o joderte la vida. Pasa mucho en la calle también en el tránsito, con los autos, ¿viste? Esta cosa de eh, no dejar pasar al peatón, por ejemplo. Estupideces, ¿no? Pero que me parece que hace al cotidiano y hace también a una sociedad. Sí, bueno, este año tengo, no me quiero olvidar, reloj de arena que cuenta los minutos para que charlemos. Sí. ¿Cómo te llevas con el paso del tiempo? Me lleva bastante bien. Me llevo bastante bien. Siempre tuve, cuando no sé, era un poco más chico, tenía, no sé, menos de 20 años, siempre me imaginaba como en cierto lugar, a cierta edad, tenía como grandes planes. Los sigo teniendo, de hecho, y los sigo sosteniendo, esos grandes planes. Pero esto de poder contar historias, de poder narrar de cierta forma, de haber recorrido cierta parte de la vida y poder contar como la percepción que uno tuvo en ese recorrido, en esa experiencia. Y cuando tenía, no sé, 19, 20 años, eh, me imaginaba siendo más grande, no puedo decir viejo, pero me imaginaba siendo más grande, me imaginaba a los 60, 70 años, y siempre fue como eh, muy cercano a eso. No sé, ahora por ejemplo relaciono el paso del tiempo con la imagen, vivimos como en una era de la imagen donde hay filtros de todo tipo y sabor. Em, y por suerte no, tengo 43 ahora, no me está pegando como para ese lado, ¿viste? Esto de no verme como me veía o como era, una cuestión lógica, porque el tiempo pasa y demás, pero haber trabajado con esa imagen de galán, de abdominales marcadas, de pelo largo, de esta cosa de virilidad, un poco la virilidad, digo, por el paso del tiempo, por lo que sea, eh, lo llevo bastante bien, me gusta, de alguna forma, como haber como mutado y haberme como, no sé, madurado, crecido, no sé cómo llamarlo, pero haber sido consciente de que era una etapa de la vida. Digo, nunca me puse Botox, no me pongo Botox, no uso cremas, no me cuido, no tengo, no sé, con el pelo, ponerme cosas y eso. Nunca hice jamás nada de eso. No reniego de quien lo hace, pero no tengo esa cercanía, esa relación con la imagen. Ya vuelvo un poco a eso, al paso del tiempo, pero dijiste algo que me parece muy interesante, sobre todo porque estás usando, no digo todos, pero muchos de los canales de comunicación. Primero, es algo que me parece que vos me dirás, ya no es nuevo, es un antes y un después, que es publicar un libro. Sí, Pues no es cualquier que usted está publicando y presentando extranjera, que lo edita Lumen y que ahí lo vamos a ver en la pantalla, lo tengo acá, esta novela que ahí estamos viendo.
estás haciendo teatro, y ahora lo vamos a ver, pasemos bien el chivo. Te pido que seas un actor prolijo, no como los actores que vienen acá, que no se Que no acuerdan ni saben. el horario. Es medio una Ni... postura eso también, ¿eh? ¿Decís? Sí, obvio. De estar como al margen de ¿He todo. sido engañado? Yo creo que un poco sí. Vos pensás que el actor un poco siempre está actuando, ¿viste? Bueno, creo que todos actuamos un poco. Pero hay como esta cosa de no sé nada, No me tengo como cero acuerdo. contacto con horarios y con burocracia, ¿viste? Nosotros estamos en el multiteatro de miércoles a domingo haciendo Coherencia, una obra que adapté de una película que se estrenó en el 2013 y es la primera adaptación teatral. Y estamos de miércoles a domingos en el multiteatro. Las entradas las pueden conseguir en PlateaNet o en la boletería del teatro, que es muy lindo ver la cola en la boletería del teatro. Que no se Sí. pierda Y eso. aparte es lindo ir al teatro a comprar entradas y que, bueno, ya no están más los borderó en No, donde te sacaban el rollito, exactamente, las ¿no? Que entradas era así. re lindo, Era hermoso eso. ¿no? Y aparte Totalmente. uno podía saber, digo, cómo se estaba vendiendo y podía saber también la ubicación, Claro. si estaba o no Y estaba. le queda esta por acá y te hacían, quebraban un poquito el papel y esta otra por ahí y vos decías, bueno, vamos porque Sí, queremos ver. sí. Total. Bueno, de miércoles a domingo en el En el multiteatro, multiteatro, exactamente. ahí Estamos está. ahí haciendo la obra. ¿Por qué escribir una novela? Que me encantó, te lo dije la otra vez que, no sé si se entendió, pero vino a grabar y no pudimos grabar. Pobre santo de mi vida, y está acá de vuelta en un gesto que no terminaré nunca de Bueno, es agradecer. lo que hablamos al principio. Claro, era de lo que hablábamos al principio, pero digo, ¿se habrá entendido de qué hablamos? Claro. ¿Por qué escribís una novela? Eh, es una pregunta que siempre me hago, porque uno cuenta una historia, pero también me la hago a la hora bueno, de encarar un proyecto teatral, a la hora de actuar, a la hora de sentarme a escribir también, a la hora de adaptar una obra de teatro. ¿Por qué el hecho de contar una historia? ¿Por qué el hecho de la soledad de la escritura y de la búsqueda de las palabras? Si yo tengo que definir el hecho de, tengo que definir la pregunta, tengo que contestarte. ¿Por qué escribo? Yo creo que para contestar una pregunta o ensayar una respuesta a esa pregunta que muchas veces la sé y muchas veces no la sé. En el caso de Extranjera, la pregunta que me llevó a escribir la novela fue si uno puede salir de esa herencia familiar que creo que se replica de generación en generación. Hay como una especie de estructura y de formas que de generación en generación uno está casi, te diría, condenado a repetir las mismas historias, a veces sin darse cuenta, a veces dándose cuenta. Y cuando una persona es consciente de esa repetición, de ese loop, casi te diría como si fuera, no sé, infernal, o sea, como condenatorio, si uno cuando es consciente de eso puede realmente romper con esa cadena, o hay algo que va mucho más allá de la conciencia de uno y que sí o sí se va a repetir. Eh, en el caso de la primera novela, y creo que de las tres, de Construcción de la Mentira, del Punto No Retorno y de Extranjera, creo que hay una pregunta que es ¿quién soy? Es la pregunta más general y universal, pero creo que es la misma pregunta que se va repitiendo en cada novela, de alguna forma. En Construcción de la Mentira era, bueno, la historia, la vida de un actor que busca intentar saber qué es real y qué es ficticio dentro de su vida. Una persona que se dedica a actuar, a construir vidas de mentira. Entonces, esa pregunta creo que a la hora de sentarme a escribir siempre está. Y creo que siempre es una especie de ensayo de respuesta a esa pregunta. Y creo que por eso escribo. A mí me impactó de la novela, yo sostengo que los autores tienen música, tienen un tono, tienen un ritmo, que es una novela de mujeres, por más que haya personajes masculinos Sí, bellos, el universo femenino. es una novela de mujeres, de una nieta, de una abuela, de una tía abuela, ¿Cuánto te permite jugar a ser algo que no sos, obviamente una Mm. mujer, a la hora de descubrir quién sos? Eh, Está buena la pregunta, porque creo que para eso, bueno, es la primera vez que estaba narrando universos femeninos, es la primera vez que construía ese universo bastante alejado a mí. De alguna forma es alejado entre comillas porque yo me crié entre mujeres. Obviamente, bueno, mi mamá, mi hermana, pero yo
crecí rodeado de primas, de tías. Cuando me dejaba mi mamá, cuando era chico, en la casa de alguien, siempre eran mujeres. Y ese universo, esa música, esas preguntas, es muy... ¿Viste cuando vos conocés una canción pero no sabes el nombre? Que te suena, algo que te resuena. Y había algo de ese universo que al momento de construir extranjera empezó a aparecer. Que te hablo de una última etapa, pero hubo una primera etapa en donde obviamente uno empieza a contar desde el punto de vista de uno, empieza como a construir de esa forma, con ese material bastante cercano, un narrador en primera persona masculina, pero también existía este desafío. Cuando apareció el personaje de Emma, Emma se llamaba mi abuela, que mi abuela había nacido en Damasco, sí, en Damasco. Eh, ella había llegado a Argentina a principios del 1900. Yo nunca tuve una relación muy cercana con mi abuela, la típica relación de abuela y nieto, no la tuvimos. De hecho, mi familia no se destaca por tener estas relaciones de, eh, tan cercanas y estereotipadas de alguna forma. Eh, pero cuando apareció el personaje de Emma, esta inmigrante siria, era muy poderoso, era muy poderosa sus escenas, su vida, su voz. Y ahí empezó a decantar sola la voz. Y ahí me di cuenta de que era una novela de universo femenino. Y también porque el segundo personaje, Eleonora, su nieta, el último eslabón de este linaje familiar, me gustaba esta mujer, este personaje con rasgos masculinos, porque creo que eso, estamos en una generación, en una era en donde eso está cambiando. Hay como una cierta, todavía no, pero hay como una cierta igualdad. Entonces me gustaba contar esa mujer no estereotipada, esa mujer con problemas de alcohol, que siempre está relacionado con el hombre y demás. Pero sobre todo, y creo que esto es como engloba todo el por qué estas dos mujeres cuentan esa novela familiar, es porque están hablando de una sociedad siria, de una sociedad árabe, una comunidad árabe, y dos voces femeninas, o una misma voz de un mismo linaje familiar, dentro de una comunidad árabe. Creo que siempre ha estado relegada y siempre ha estado acallada. Entonces, me interesaba mucho cómo se construía estas dos mujeres en ese linaje familiar dentro de esa comunidad. Pensaba también que hay descripciones crudas, vos hablabas de alcohol, no ensuciemos la trama para que se sorprenda quien la lea, pero también maternidad no clásica, Mm. ahí hay una, y no juzgada, Y no juzgada. no juzgada. Sí, Hay una mamá que, hace lo que puede. Sí, a mí me parece que eso es bastante humano, que los personajes estén incompletos, rotos, huérfanos de alguna forma, que no sepan cómo resolver las cosas. A mí me pasa eso también. También hay algo de esta intersección de seguir siendo hijo y empezar a ser padre. Hablo de mí, no del personaje de Eleonora. A mí es algo que me hace sentir incompleto. Yo no tengo todas las respuestas que mis padres pudieron darme, pero a la vez tengo que tener respuestas para mis hijos, creando una generación hipercomunicada de la que yo no tengo idea. Nosotros, esta generación, tenemos 40 y 50 años, que seguimos siendo hijos y empezamos a ser padres, venimos cortando esto de lo que no se dice, de lo que no se habla. Somos la generación que por delante tiene la batalla de la comunicación, en todo sentido. Decir lo que te pasa, hacérselo saber al mundo, lo que estás viviendo y lo que no querés, o lo que sí querés. Terminar con los secretos familiares, con eso que, yo me acuerdo, no sé, las siestas en mi casa, había cosas terribles y nadie decía nada, no se habla de y eso. todo el mundo sabía y nadie decía nada. Digo, o sea, abusos, infidelidades, digo, un montón de cosas. Entonces nosotros somos como generación, estamos cortando y terminando con eso, pero a la vez estamos creando hijos hipercomunicados que van a una velocidad que muchas veces yo no lo puedo alcanzar, no lo puedo seguir. Déjame preguntarte esto, porque yo no sabía que tu abuela, Emma, Ujú. era sirio-libanesa. M. M. Emma se llama el Pensé que personaje y M claro, se escribe el nombre de mi abuela. pero sospecho que sería sirio-libanesa, Sí, entonces sería de sí. aquel conglomerado que hoy después se dividió en dos países.
¿Y tu mamá? ¿Vive tu mamá? Mi mamá vive, sí. ¿Qué hace tu mamá? Mi mamá fue empleada, siempre fue empleada. Hace mucho tiempo que no tenemos tanta relación tan fluida, tan cercana. Eh, Creo que desde la pandemia tuvimos como, bueno, un cierto alejamiento. Creo que es la forma que encontramos también para, bueno, seguir de alguna forma teniendo relación, pero no. Eh, pero sí, es como más la historia de la rama paterna, pero claramente también hay algo de una construcción de un universo femenino en esa falta o en ese no diálogo o en Mm, esa lejanía o en esa cierta distancia que también a mí me hacen, digo, como hay algo en donde también uno empieza como a resolverlo, con las novelas pasa eso, uno no sabe de lo que claro, está escribiendo claro. hasta que la novela habla. El texto es interpelado por otros lectores, otras lectoras, y uno empieza a darse cuenta de por qué escribía o para qué escribía lo que escribía, de cosas que ni imaginó a la hora de sentarse a Es escribir. fascinante eso, ¿no? O sea, incluso lo que te pasa con la novela habla o la novela, yo entrevisté a muchos autores y los escuchaba decir durante mucho tiempo, bueno, los personajes se te van de las manos y generan, y yo decía, dale, si los escribís vos, ¿cómo se te van a ir de la... Y sí, Sí, no, ¿no? no, no. Hay algo, mira, Tununa Mercado, en un libro que se llama, creo que es En estado de memoria, si mal no recuerdo. Bueno, son relatos que hablan sobre la memoria y demás. Y hay uno de los relatos que se llama Fenomenología y habla de lo que le pasa a ella cuando lee. Que siempre pasa, ¿viste? Esto de, bueno, terminás de leer algo y citame algo, una frase de memoria o qué fue lo que te gustó, etcétera, etcétera. A mí me pasa muchas veces que no puedo citar de memoria ciertas cosas, por más de que me haya conmovido absolutamente el texto, o la novela, o el ensayo, lo que sea. Se me escapa entre los dedos a veces, ¿viste? No puedo, o no sé bien qué terminé de leer a veces. Y ella habla de esto de que ella confía en el sedimento que queda como en esa especie de como de fondo con respecto a esa lectura que tuvo reciente, que muchas veces no puede explicar de qué se trata o qué le pasó, pero que no podía dejar de leer. Y ella confía en esta especie como de sedimento, casi como si fuera esa arena que está cayendo en ese fondo, porque sabe que algo quedó, que muchas veces no puede ponerlo en palabras. Y creo que a mí un poco me pasa eso también, de esto, viste, como de, con la lectura, con las historias, con la experiencia que uno tiene y cosas que vivió y demás, con los personajes mismos que empiezan a transitar y uno sin darse cuenta empieza como a llevarlos a lugares, pero después el personaje empieza a tener vida propia porque empieza a reflejarte a vos como si fueran pequeñas venecitas de espejos que reflejan diferentes partes de tu vida, de tus interrogantes, de tus zonas poco iluminadas. Entonces creo que se construye un poco de todo eso. A mí me gusta cuando entrevisto acá preguntar un poco a la familia. Yo no sé si me lo contaste, no sé si lo leí o me gustó inventarlo. A ver. Cierta voracidad tuya por la lectura en el taller de tu viejo. Ahí creo que si te referís a la voracidad, lo puedo relacionar porque, primero porque empecé a leer ahí, en el taller, y empecé a leer con un propósito que era salir del lugar donde estaba. A mí no me gustaba ese contexto. Yo odio la mecánica, pero no por el oficio en sí, digo. ¿Tu papá tenía un taller mecánico? Lo tiene todavía, es mecánico, lo sigue teniendo. Eh, Allá en Munro, él sigue estando ahí, sigue igual, igual, igual. Pero yo no terminé el secundario, entonces era obviamente mi papá era de la educación de que si no estudias tenés que trabajar. Yo lo dejé en tercer año y después de pasar por varios trabajos, de vender perfume puerta por puerta, a cortar pasto casa por casa, empecé a trabajar con él como ayudante y demás. Y, y ahí el propósito de estar, de la lectura era salir de ahí, salir de ese contexto, de esa realidad. Eh, pero no solo del taller, sino de la vida que mis viejos me enseñaban, o sea, mis papás me enseñaban la vida que ellos habían tenido, si tenés que hacer Obvio. esto, o sea, casarte, tener un trabajo y bancar a tu familia.
Digo, y para nosotros, que yo nací en Munro, cruzar la General Paz y venir a Capital Federal era como loquísimo. Loquísimo en el sentido de que ahí eran como luces de colores y los sueños se cumplían. Bueno, vos de Rosario, digo, hay algo de Buenos Aires que seguramente entenderás, Claro. de venir a cumplir tus sueños. Había como cabezas mucho más abiertas, eh, escritoras, escritores, digo, como formas de ver el mundo que mis papás no me habían enseñado. Entonces creo que los libros también de alguna forma me llevaban como para ese lugar, de que el mundo no era ese lugar vasto que mis papás me habían enseñado que existía. Era como haber llegado con, viste, en la película de Truman Show, cuando llega con el barco y rompe la Mm. escenografía y se da cuenta que hay una escalera y una puerta. Entonces creo que los libros cumplen, o por lo menos en mi vida, cumplieron ese papel. Pero contame más. Primero, un año de mi vida por verte vender perfumes. ¿Te iba bien? Sí, iba bastante bien. Porque era simpático, caía bien. Vos pensás, yo no tenía barba, digo, como era bastante lampiño en ese sentido. Y tenía como mirada bastante franca. Y aparte tenía chamullo. Sabía chamullar. Eso fue un fuerte tuyo. Sí, 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 sí. Sí, sí, chamullaba, chamullaba. Eh, Entre la simpatía y un poco como el palabrerío, Se vendía. se vendía, sí, sí, a las maestras del colegio. ¿Viste? Eran réplicas de perfumes originales y sí se vendía. Sí, en Munro, aparte pensaba, ¿viste? Como la meca medio de la segunda selección, de la Claro. ropa y Y de que demás. algo más barato que huela parecido. Claro, Era como exactamente. perfecto. ¿Vendiste perfumes? ¿Qué más hiciste? Cortaba el pasto, eso me dejaba muy buena plata. Tenía 16 años, íbamos casa por casa con otros dos más y ¿Con cortadora o con coso? cortadora, con eso del, ¿viste? La enamorada del muro, las Sí. enredaderas, con ese cuchillo que era hermoso, Ah, sí, tiene con un nombre todo, eso, no sí, guadaña, pero una cosa así algo parecida. así, muy prolijo, con sierra para cortar árboles y podarlos. Autodidacta. Yo caí, fui el tercero, o sea, porque había un muchacho que se llamaba Pablo, con otro más, no me acuerdo cómo se llama, y nosotros éramos los ayudantes y Pablo tenía la cartera de clientes, su auto y las herramientas, y nosotros íbamos y éramos ayudantes. Pero aprendés un poco del oficio, digo, como remover la tierra, prolijar los canteros, cortar enredaderas, podar árboles, sí, sí, y ¿Y ahí con qué aparte soñabas? con salir a buscar. Y me pasaba también en el colegio, cuando yo estudié en un colegio que se llama Gabriela Mistral, que todavía sigue estando, y es un edificio de 2 plantas en donde se ve la Panamericana, o sea, está a media cuadra de la Panamericana. Y el aula, una de las aulas donde estaba, tenía ventana, y yo me la pasaba mirando por la ventana a los autos que pasaban y o sea, como es con este imaginario de los caminos, a dónde te llevan, a dónde van. O sea, esta cosa, viste, como medio de explorador, de salir a buscar, Salir a buscar. salir a Esto buscar. no soñabas todo. Física, o sí. Bueno, lo hacía. Yo escribía en el taller mecánico, escribía, leía, había algo en donde estaba en las palabras, en las ideas, en la percepción del mundo, obviamente que sí. Si en ese momento me hubieras dicho, mirá, vas a escribir o vas a hacerlo, y lo más probable era que no. Pero ¿sabes por qué? Porque yo tuve que deconstruir también la idea de lo que es un escritor o lo que es una persona que escribe y una persona que lee, un lector. Al no tener en mi casa paterna nadie con el hábito de la lectura, con el hábito de la escritura, para mí eso era algo que solamente era para los elegidos, para cierto círculo selecto, bastante snob, bastante inteligente, pero era para esa gente, lo hacía esa gente nada más. Y vos no pertenecías a eso. No, claramente no, porque también lo heredabas o Claro. de chico, y menos una persona que no había terminado el secundario. Pero digo, foso del taller mecánico leyendo. Sí, seguramente, en el foso, mi papá tenía una especie como de escritorio y yo leía ahí, una cuestión de comodidad, nada más. Pero tenía sobres de papel madera y yo tengo cosas escritas todavía de esa época, con olor a carburador, con manchas de grasa que conservo, que tengo, cosas muy feas, horribles. Pero había algo como de gérmenes de relatos fantasiosos, con mucho sentimiento, mucho anhelo también, ¿viste? Como Salir a buscar. de salir a buscar.
Eh, ¿Y el viejo qué hacía mientras vos leías? Me decía que hiciera algo, porque para él es una persona que Claro. leer es no hacer nada. Yo tuve que deconstruir esa idea, te decía, esa idea de el acto de leer. Cuando estás leyendo, estás leyendo. El acto de leer y estar haciendo algo. O sea, yo me crié con esto de, primero abrí un libro que era algo como inédito. Y segundo, con el hecho de que la persona que está leyendo, está haciendo algo. Digo, mi papá siempre me decía eso. Vos no te pones a limpiar las herramientas. Vos no limpias el carburador en vez de quedarte ahí sentado. ¿Entendés? Como el hecho de estar con el libro abierto Nada. era nada. Era perder tiempo o hacer tiempo para no hacer otras cosas. Es una generación, mi papá, que fue criada con el trabajo físico. O sea, el hacer cosas era solamente pasaba por lo físico, por el trabajo físico. Entonces, cuando yo caí con esta idea y empecé a hacer de, bueno, que leía y que empezaba a hacer casting para publicidades y demás, fue como muy extraño para él. ¿Leías qué? Ahí empecé a leer a Sábato. El primer libro que leí fue a Sábato, El túnel. Ah, arrancaste flojo. Bueno, después te das cuenta, o con el tiempo me di cuenta de que es la historia de una obsesión, justamente, más allá del femicidio y demás. Digo, hay algo de una obsesión. Mm, mm, eh, Juan Pablo Castel y la obsesión con María Iribarne. Y después, bueno, el libro habla de una obsesión, ¿no? Eh, pero después, claro, con el tiempo me di cuenta y claro, por eso no podía dejar de leerlo. Por eso me pasó también lo que me pasó cuando solamente abrí una página, por el hecho de abrir un libro, de ver qué onda. Y después esta cosa de no poder dejarlo. Y después esto de buscar eso mismo, esa misma sensación que tuviste con esa primera lectura, fundacional para la vida de uno, para la vida de cualquier lector o lectora que sabe. Las personas que leen sabemos por qué leemos, porque nos pasó una o varias veces, afortunadamente, eso que leíste, que te hizo conocerte más a vos, y no solo eso, sino que te permitió conocer zonas poco iluminadas tuyas y sentiste que esa persona, ese escritor o esa escritora estaba hablándote a vos. Es muy poderoso cuando pasa eso. Muy. Y En el medio castineabas, dijiste. Pero sí, ¿cómo te enterabas cómo te enteraste de? yo fui una de las últimas generaciones del clasificado. Empecé por ahí, ¿viste? Claro. Sí, avisos extraños, la Expliquémosle a los que mayoría. tienen menos de 95.000 Claro. años que había diarios que ya habían Sí, el avisos. rubro, el famoso rubro, no, Claro. no me acuerdo cuál era, no sé si era 24, 22, no sé me acuerdo, pero era como llamados, chicos, chicas, de 16 para casting de publicidad. Entonces vos ibas con tus fotos y currículum y demás y hacías colas de, no sé, 3, 4 cuadras. Muchas veces era mentira, muchas veces no. Digo, estaba como medio repartido, pero vos pensás, yo en mi familia no tenía nadie relacionado con el arte. Un tío que tocara la guitarra, no sé, una prima que leyera, Nada. un amigo, el padre de un amigo que tuviera biblioteca en su casa. Absolutamente nada, nada con el arte, nada. Entonces, me ha pasado de 14 años de haber dejado el colegio y, bueno, querer estudiar. Yo me juntaba con amigos más grandes, que tenían 19, habían dejado, empezaban la facultad, empezaban una carrera y a mí me daban ganas de estudiar. Y me acuerdo que no sé por qué fue como el teatro. Repartíamos los volantes, ¿viste? En Mitre y Vélez Arfiel, allá en Munro. Y ahí un chico estaba repartiendo volantes y me dio uno que decía teatro. Y fue como, sí, no sé, hay algo que, ¿viste? Que no tenés la sensación y no podés explicarla con palabras del por qué. Esa cosa intuitiva, de decir es por acá, esto. Y me acuerdo que fui un domingo, era una, era una casa de familia. Eran el padre director, la madre actriz, hijo e hija, actor y actriz. Y fui un domingo a la tarde, un día lluvioso, me tomé el 184 y fui a esta casa a tener una entrevista bueno, quería saber cómo eran las clases, cuándo y todo. Y me acuerdo que entré en una casa antigua y me abrió y cuando me abrió Carmen, era el grupo que se llamaba Comunicanto, me abrió, eran fotos y demás, y era una casa que estaba reciclada como una escuela de teatro. Y me dijo, mira, estamos ensayando El médico a palos, que la vamos a presentar en los torneos bonaerenses que se presentaban ahí. Y me dice, ¿querés ver? Estamos ensayando. Le digo, sí, sí. Y pasé, y me acuerdo que estar solo. El escenario era una especie como de living,
living comedor grande, amplio, largo, y un escenario chiquito, un par de tachos colgados, y yo sentarme ahí y tener como este sentido, el magnetismo por el escenario, de decir, yo quiero estar ahí arriba, y el sentido de pertenencia también, de decir, yo soy de ahí, que uno no lo puede poner en palabras, y a veces uno tarda toda una vida en encontrar esa sensación y ese sentido de pertenencia con algo. Como lo trajiste 3 veces, lo quiero preguntar, ¿por qué dejaste la escuela? Por estúpido, porque hoy estoy muy arrepentido, pero también porque en ese momento sentía esto, quería como romper la ventana y eh, salir a buscar el mundo, o salía a buscar algo que el mundo me tenía preparado. Había como algo de eso que me hace sentir muy, muy aventurero, ¿viste? Eh, y creo que el colegio de alguna forma en ese momento sentía como que me ponía como en cierto lugar, ¿viste? Como ciertas delimitaciones y demás. Pero mi deseo era salir a buscar, como, no sé, tener como la experiencia de un primer trabajo o empezar como a construir ese cotidiano de otra manera, de otra forma. Y hoy estoy bastante arrepentido. Porque de hecho después con el tiempo, mucho tiempo después, yo dejé el colegio, no sé, 15 años, 14, 15, y mucho tiempo después, te hablo, no sé, hace 2 o 3 años, volví a estar sentado en un pupitre en la maestría de la Universidad del 3 de Febrero, una maestría de escritura creativa. Y la sensación de volver a estar sentado en un pupitre, Wow, mucho tiempo después, con más de 40 años, con dos wow. hijos, no habiendo terminado el secundario, los estudios, es como decir, mirá qué irónico todo. O sea, tenía que salir a buscar en ese Para momento volver, para volver a estar sentado en este pupitre otra vez. ¿pegás qué cosa que te deja subirte al escenario como modo de vida? Fue bastante progresivo. Fui primero como yo empecé como, o sea, como de verdad paso a paso. La primera publicidad que pegué era un extra en una montaña rusa. O sea, en literal era un extra, tuve que dar 17 vueltas en esa montaña rusa. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí, bueno, una que está allá en zona norte, inauguraba una montaña rusa, y cuando me dijeron, sí, quedaste, sí, sí, estás vos, no sé qué, era como, no sé, al tiempito de haber repartido material y demás, y fue como alucinante, y cuando llego era yo y 60 personas más, y fue como todos arriba de la montaña rusa, 17 vueltas, y me acuerdo cuando salió esa publicidad al aire, fue como, ahí está, por el color del buzo que tenía. Y eso fue como después una segunda publicidad, se te veía un poco más, una tercera ya tenías un diálogo, una cuarta haciendo un protagónico. Y después, concretamente, en diciembre del 2001 me llaman de una novela infanto-juvenil en Canal 11, ya con un contrato. Con un contrato, yo tuve que hacer como toda esta burocracia y demás. Y eso fue como muy, muy llamativo para mí, porque me enfrentó mucho con mi papá, porque yo empezaba a ganar más plata que él. Y eso fue muy fuerte. Para él y creo que para mí también, porque lo enfrentaba con las cosas que él no pudo no pudo hacer en su vida, con estos, no sé, sueños, anhelos, fantasías que seguramente habrá tenido y que no fue a buscarlas. Pero en cambio yo sí, y nos enfrentamos mucho en ese momento. O sea, cómo puede ser que este pendejo que no terminó el secundario, nunca, que no estudió, Que hacía nada en que el era un taller. vago, que saltaba de trabajo en trabajo, ¿cómo puede ser que esté ganando más plata que yo? Y con el tiempo lo entendí, él lo entendió, se puso en otro lugar con respecto a nuestra relación, yo creo que también, porque ya dejé de ver a mi papá como papá, sino como persona, como ser humano, como un hombre común y corriente, y creo que reconectamos de un lugar mucho más genuino, mucho más cercano, y en mi caso yo volví a admirarlo, porque él tuvo como esa grandeza de poder aprender. Entra por ahí tu papá. Mm. ¿Qué le decís? Bueno, se lo dije, afortunadamente, todo siempre se lo dije a mi papá. Eh, yo creo que esto es un poco esto que te decía, un tipo que fue criado tan
eh, brutalmente por momentos y eh, con tan poca comunicación, que pueda tener la grandeza, la humildad, pero sobre todo la grandeza de, de tener como esta autocrítica, pero por amor a su hijo en este caso, o a sus hijos, de poder como saltar ese lugar que es como un poco egoísta y un poco también enfrentarte con tus propias limitaciones, de las cosas que no pudiste hacer en tu vida, sortear todo eso y volver a reconectarnos y que eso a mí me provoque una nueva admiración, para mí habla de un gran ser humano. ¿Leyó tus libros? Sí, sí, los leyó. De hecho, bueno, Qué ese vértigo. extranjera tiene mucho que ver con su madre, de alguna forma. Hay un papá también, que de hecho es el hijo de esta inmigrante siria, de Emma, está un poco... hay cosas muy puntuales que son que han pasado en su vida. Obviamente que después la ficción le va ganando la realidad, pero sí hay puntos de partida de la realidad. Y Hermoso personaje. sí, Y su hija es una buena, casi empieza a ser una buena madre con su padre. sí, hay algo de Me ese quedé con lugar, eso. de ese cambio de roles, ¿viste? Es hermoso. Del padre Es tremendo. del padre o de este hijo que Claro. empieza a dejar de ser hijo porque empieza a ser huérfano, porque empieza a perder a su mamá, pero a la vez es padre de una mujer adulta, como es Eleonora, tiene 40 años, y como la hija, como puede, con su vida bastante rota, empieza a ser padre de su papá, madre de su papá. Y viste como hay algo de ese cambio de roles que a mí me parece fenomenal, fenomenal en el sentido de que uno nunca se es nada y uno debería hacer ciertas cosas, pero a la vez no. Hay algo de ese renegar también, viste, de esos roles, que muchas veces uno no puede suplirlo, no puede hacerlo. Lo hago con todos y puedo prescindir de la pregunta. ¿Entra por ahí tu vieja? No, no sé no sé qué podría. Eh, no sé, creo que de mi mamá creo que valoro mucho el hecho de habérsela rebuscado como pudo, con la infancia que tuvo. Eh, Mi mamá fue, bueno, tuvo una infancia muy dura, ella fue abandonada en un potrero cuando era bebé, y hay algo de esa, que creo que también un poco la novela habla un poco de eso, de esta, de no saber quién es uno, que es la pregunta que te dije hace un rato, esta búsqueda de identidad propia, ese lugar. Y uno, con una persona que tuvo esa infancia o que tuvo esa llegada a la vida, a este mundo, no, es muy difícil pedirle o exigirle ciertas cosas que no tiene construidas, vínculos, sobre todo vínculos. Entonces, tuve un momento de mi vida, creo que donde fui muy apegado a ella, toda mi infancia, mi preadolescencia, mi adolescencia también. Pero en un momento sentía que por el bien de los dos necesitaba como alejarme. Porque creo que las personas tienen como esta forma de vincularse, como en el caso de mi mamá, como pueden, con las herramientas que tienen, con las herramientas que supieron construir. Pero a veces esas herramientas son bastante hirientes, entonces está bueno uno ser consciente de eso, no culparla absolutamente nada y simplemente tomar un poco de distancia. Yo tengo mucho que seguir trabajando con respecto a ella, con respecto a nuestro vínculo, pero bueno, tiempo al tiempo. ¿A qué se parece que un hijo te diga papá te amo? Eh, a pocas cosas, a muy pocas cosas. Creo que es como una especie como de gema muy poderosa. Te diría que como, no sé, es como un punto lumínico de poder absoluto. Y sí,
papá te amo o a la mirada también, la mirada de un hijo o de una hija, esa conexión es como, es muy poderosa, es como indescriptible. Eh, Nuestros dos hijos, Alfonsina y Eloy, nacieron por parto natural. Brenda es como, ahí es como, te das cuenta de lo mínimo, Lo heroicas que lo son. heroica que son, la fuerza que tienen y lo mínimo que somos nosotros. Al menos no te desmayaste, No, tuviste no, la no. gentileza de No, no, mantener. no, 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 estuve ahí todo el tiempo. Y presenciar esos dos partos naturales fue como, bueno, darte cuenta del poder de la naturaleza. Es algo como indescriptible. Yo creo que no haber descubierto, de verdad, lo puedo comparar con algún fallo geográfico, no sé, el poder, no sé, de la erupción de un volcán, digo, con el poder de una, no sé, una catarata, digo, como hay algo de los fallos naturales, digo, que se pueden como relacionar como eso. Hay algo de la fuerza de la naturaleza en ese instante que es como indescriptible. Entonces es como vivir eso, vivir esas cosas, esos momentos. Y el hecho de ser, de paternar, que no tiene nada que ver con la de maternar, que es otra experiencia, otra cosa, eh, bueno, en mi caso me hizo descubrir lo que es el amor. Estás perdidamente enamorado de tu esposa. Con Brenda, hace 15 años estamos juntos. Hoy por hoy es la persona que más, de mi lado y de su lado, es la persona con la que más tiempo pasé en esta tierra. O sea, ni con mi papá, ni con mi hermana, ni con mi mamá. Yo me fui a mi casa a los 18 años, 17 años. Entonces hay algo de esa convivencia de 15 años que en este momento, en este mundo, es la persona con la que más tiempo compartí. ¿Entendés? Ni con hijos, ni con padre, ni con hermana, ni con amigos. Digo, es Brenda. Nosotros empezamos nuestra relación hablando de la separación, de cuándo nos íbamos a separar. Gente jodida. Se da así. Y creo que los dos descubrimos día a día que el amor es totalmente diferente a lo que se vende, se dice, quizás se anhela, se está en ese lugar como bastante utópico. Nuestro amor es cotidiano, se construye cotidianamente. De hecho, en nuestros anillos tenemos grabado la frase todos los días, porque todos los días elegís a la persona, todos los días construís con esa persona, todos los días es el amor. O sea, el amor para mí más sincero y más honesto es, no sé, por las mañanas, cuando la persona está mal dormida, cuando no tenés paciencia, cuando tenés mal humor, cuando la vida te parece una mierda. Digo, ahí es el amor. Eso es el amor. El hecho de, no sé, llevar un té a la cama o que la persona esté mal, digo, como eso es el amor. Y nosotros, bueno, hacemos lo mismo. Hay algo de esta imagen y esta demostración de amor cotidiana a través de las redes sociales y demás que, bueno, aprendimos también como a movernos dentro de esos lugares. Con un aditamento no menor. Son Gonzalo y Brenda apropiados como le da la gana al público, con un reflector en la cabeza. Y con eso, Bueno, en Construcción de la Mentira hay un poco de eso, ¿viste? Como esto de los roles sociales también. De esto de ponerse el overol cuando yo quiero ponerme el overol para hacer lo que quiero hacer en el momento que tengo ganas o en el momento del laburo y demás. Yo creo que con el tiempo, creo que los dos aprendimos a ponernos el overol y a sacarnos el overol cuando no corresponde o no tenemos ganas o lo que sea. Em, y creo que también es como es la construcción que fuimos haciendo. No somos las mismas personas desde que empezamos
hasta el día de hoy. Hubo una mutación y hubo una cantidad de versiones de nosotros mismos dentro de estos 15 años que, que uno también va como aprendiendo, pero también porque por amor, por la otra persona, por esta de la combinación, por esto de la independencia dentro de un vínculo, la libertad dentro de un vínculo. Entonces también creo que aprendimos como a jugar con esa imagen un poco más, bueno, popular o que tienen como el imaginario y saber lo que realmente somos nosotros. No quiero olvidar de recomendar mucho Extranjera de Gonzalo Heredia, que lo van a ver ahí, que lo encuentran en todas las librerías del país. Sí, Y si no, en Mercado Libre, esos lados, porque ahora es seguramente. más lindo ir a la librería, yo sostengo, ¿no? A mí hay Este, algo del libro físico, yo soy muy fetichista del claro, papel, del ¿cómo libro, no? Sí, me está, porque gusta. imagino que está en ebook y todas esas cosas, Sí, 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 pero a mí me gusta pero a mí como dame. subrayar, escribir en los márgenes, Y aparte está haciendo en el multiteatro de miércoles a domingos, Coherencia, coherencia. que para que vayan a hacerlo. Es una macana porque esto acá está, con gran elenco. Es una macana porque yo hay una pregunta que hago, que es una pregunta fetiche también, Ujú. durante todo el programa, pero que vos fuiste respondiendo en el minuto 2. Y es mirar al entrevistado y preguntarle quién sos. Eh, Creo que sigo siendo esa persona que sigue buscando. Creo que Y soy que sale a ese. buscar. Sí, yo creo que sí, que sigo siendo esa especie de explorador, tanto del mundo como de mí mismo, ¿eh? Eh, Creo que en el fondo sigo siendo ese que estaba sentado en el pupitre mirando para la ventana, eh, los autos pasar, la vida pasar, no sé, con ese imaginario y demás. Creo que sigo siendo ese. Y me gustaría que mis hijos también lo fueran, que, que fueran a buscar lo que sea, algo, pero que nunca estén eh, sin sentir la pasión por algo. Eh, Creo que soy ese tipo de persona. Hablaste muchas veces de lo contradictorio que es uno, de las venecitas. Me gustó mucho este reflejo de las venecitas. ¿Te pudiste amigar con las contradicciones de quién sos? Sí, estoy como medio en eso. Em, sí, con ciertas cosas sí. Digo, también uno va como, bueno, no sé, teniendo como cierta percepción diferente o empieza como a descubrir ciertas cosas que quizás uno sabía o imaginaba que tenía que pasar por ahí para terminar siendo esta persona que uno es. Me pasa que me gusta quién soy ahora. No, no es que antes no, digo, pero hay algo de eso que me da cada vez más comodidad, más tranquilidad, eh, más tesitura. Digo, como hay algo que me gusta hacer esta persona que estoy construyendo o este lugar que estoy construyendo. Entonces, digo, que hay algo de las contradicciones que no es como, viste, decir, bueno, ¿qué te arrepentís? O qué trabajos hiciste en tu vida que te arrepentís y de nada, de ninguno. Y mirá que fui hombre lobo, fui, ¿eh? O sea, como he hecho cosas, Es verdad que fuiste hombre lobo. sí, obvio, me transformaba en lobo. Digo, hice el reality de los actores. Digo, como hubo cosas. Y nada de lo que haya hecho me arrepiento. Digo, me ha construido, me construye. Entonces, digo, como la contradicción es como, no es por qué, sino es para qué pasó lo que pasó, para qué. ¿Sabes que leyendo la novela vi un cuidado para la elección de la escena, de los sustantivos y de los adjetivos? Hay alguna escena, intento no contar, develar nada, pero de un personaje que se toma un café con leche o un café y le vuelca un whisky o una... Y de vuelta está sin juzgar. ¿Cómo ves los tiempos en donde no hay esa búsqueda tan preciosa de algo que nos juzgue? Los periodistas somos mandriles, los actores cucas chantas, los economistas econochas. ¿Cómo vivís eso? Sí, es un poco, yo qué sé, a ver.
Sí, vivimos en un momento en donde todo es como un rótulo. Si decís A, sos A. Si decís B, Con A, sos ¿no? B. Sí. Si decís C, sos un cobarde y un tibio, porque dijiste C. Entonces es como muy difícil, ¿viste? Como decir algo públicamente, ¿eh? Porque digo, como uno tiene, yo trato de separar lo que es la vida pública, digo, tener la responsabilidad de tener un micrófono por delante o una cámara, lo que sea, y la responsabilidad, digo, como ciudadano en el cotidiano, que para mí es mucho más importante esa que el hecho de poder decir, che, mira, yo voy a votar a tal, o mi pensamiento político con respecto a la economía es tal, o me cae mejor esto, me cae mejor el otro, por varias cosas. Primero, porque no creo yo decidir el voto de alguien que me está mirando. No creo que vote así o vote así porque yo diga tal cosa o tenga cierta, no sé, como debilidad o cercanía con cierta corriente política. Segundo, porque no sé. Creo que hoy por hoy lo que se está perdiendo mucho es esto de que la persona puede no saber la respuesta a esa pregunta que le estás haciendo. Y está bien decir, no sé. Inadmisible. Si me preguntan de economía a mí, ¿para qué me va a preguntar a mí de economía? No sé. Digo, no sé públicamente. Sí te puedo decir en mi casa, che, ayer me alcanzaba para esto y hoy me alcanza para esto. Porque lo vivo, porque voy al supermercado, voy al almacén. Digo, me fui al almacenero, porque che, no me alcanza. Digo, 1.000 pesos ahora no me alcanzan y antes era con 10.000 y no sé qué. Digo, porque lo vivo. Pero no puedo dar una cátedra o un pensamiento con respecto a la economía o con respecto a ciertas cosas. Te puedo hablar, por ejemplo, de la experiencia que tuve en el Inca cuando, no sé, adaptamos una novela y llevamos ese proyecto al Inca para que se pudiera hacer la película, casi como si fuera una especie de ópera prima. Te puedo hablar como de toda la burocracia por la que se tenía que pasar para que ese proyecto alguien lo vea o lo que sea, o digo, como había algo de eso, y que después, como en todos lados, seguramente había como acomodos, pero no solo en el Inca, como pasa en muchos otros lugares. Entonces, sí puedo hablar de eso, pero también, digo, hay algo en donde, y lo llevo también en mi vida esto, no se puede cortar todo de raíz, porque está más o menos. No puedes sacar todo y tirarlo como si ya no tuviera más utilidad, como si no, como sociedad no te hiciera falta de eso de lo que estás prescindiendo. Y ahora hablo de la cultura concretamente. Digo, hablábamos al principio esto de que la mayoría de los actores y las actrices estamos haciendo teatro, afortunadamente. Digo, porque es el único lugar, casi te diría que hasta de resistencia un poco, en todo sentido. Primero económico, porque obviamente yo no... Y esto va más allá como de la cultura y de las cosas que están pasando, esto que te digo de la extracción de las cosas y de Mm. tirarlas por completo, o de cortarlas por completo. Eh, te hablo como de otra cosa, yo hablo de plata, digo, yo necesito trabajar para pagar Cuentos. mis cuentas, digo, soy un ciudadano. Es lo único que sé hacer, lo digo entre comillas para el hate, ¿viste? Que dice, ah, estás como el culo. Pero es lo único que sé hacer, es lo único que hago hace eh, 25 años. Mi pareja también es lo único que hace. Entonces, digo, como hay la entrada económica en casa es pura y exclusivamente por esto. Entonces, sí, obviamente que yo estoy pensando en la plata y en la entrada monetaria, económica. Y hay algo en donde está mucho más acotado. Digo, es como una dualidad. Yo hablo económicamente y culturalmente, las dos cosas. Y esto de, viste, como bueno, todos, si hablas, por ejemplo, no sé, del Inca o de lo que sea, se les acabó el curro. Ganar plata en el cine no existe. Digo, no existe. No pasa. Es un lugar en donde, como esto, por ejemplo, venís a vender tu libro. Amigo, no No gano existe. plata. O sea, no gano plata. Es un margen como pequeñísimo. Pero verdaderamente pequeño. Verdaderamente pequeño. Entonces, digo, no sé, por lo menos de mi experiencia con respecto al cine, yo no creo que uno haga negocios o tenga curros con el cine. Lo que yo vi, lo que yo conozco, lo que yo sé, de la parte que yo sé. Total. Mira lo que tengo que hacer.
es empujar el tiempo. Mira. ¿No es un vértigo? ¿No es un vértigo? Vayan a ver Coherencia. En PlateaNet encuentran las 7 cosas que haré este fin de semana, el fin de semana de Fallutie, con estas cuestiones. Hice entrar a mucha gente, te hice entrar a mucha gente. Creo que fue Malena Ginsburg que cuando vino acá me dijo, che, ¿cuánta gente que viene a este programa? Entra tu papá, entra tu mamá. Entrás vos con 16, con 15, dejando el colegio, con menos de 30 de experiencia. ¿Qué le decís? Está bien, seguí buscando. Pero si yo entraría ahora con 40, también le diría lo mismo. Seguí buscando. Seguí buscando. Salí a buscar. Es el título Salí a más buscar. lindo de una novela que tendrías que Salir a buscar. Salir a buscar es un título. Lo compro ya. O sea, Lo voy a tener en cuenta. lo recontra. Bueno, y termino siempre con el cuestionario que fui afanando. A James Lipton, este hombre que hacía en el Actor Studio unas entrevistas increíbles, que a su vez él le robó a un francés que se llama Bernard Pivot, que a su vez le robó a Proust, prescripto, ¿no es cierto? Es un poco igual también, creo que en el arte pasa un poco eso, digo, como es. Uno va como afanando. ¿Cuál es tu palabra favorita? Ah, mirá. Ahora. ¿Cuál es tu palabra menos querida? Em, Qué raro. No sé si no tengo. No, creo que ninguna. No hay palabra que no quiera. No hay, no existe. Pensé que era, qué raro, lo que no... No, no hay palabra que no quiera. Me gustan mucho las palabras. ¿Cuál es el sonido que más te gusta en la vida? La carcajada de Brenda y la carcajada de Alfonsina y los silencios de Eloy. ¿Cuál es el sonido que menos te gusta? El ruido de mi cabeza. ¿Cuál es tu insulto favorito? ¿Lo tengo que decir? ¿Favorito? Me gusta cómo suenan como la CH, la R, la reconcha de tu madre, creo que conjuga todo eso. Si Dios existe, ¿Dios existe? No el que imaginamos y conocemos. Juguemos al catecismo de pibes. Ajá. Llegás arriba y está el señor blanco, barba. Quien sea. ¿Qué te dice? Bueno, dale, pasá. Nos morimos y ¿qué pasa? De hecho, ahí en la primera línea de la novela habla un poco de eso. Que hay un tipo de medusa que recomienza su vida una y otra vez. Yo creo que hay algo de eso. Yo creo que hay algo de, no sé si el hecho de reencarnar, pero sí hay algo. No sé qué. Hay algo. Me gustó un montón que vengas. Igualmente, No gracias. salió la grabación, tenemos que hacerlo. Tenemos que grabar de La nuevo. verdad, un placer. Igual.